Buenos días a todos, sean bienvenidos a esta parte de la Agenda W. El día de hoy tengo el honor de presentar a Tony Ruiz. Ella es Hola. coach ontológico, de profesión es pedagoga, es capacitador y facilitador grupal y personal en coaching ontológico, coaching ejecutivo, PNL, hipnosis y temas relacionados con el desarrollo humano. Cultura organizacional, transformación y superación personal. Cuenta con certificación en coaching ontológico por Co-Crear Internacional, avalado por la ICF, International Coaching Federation, la FLAPCO, Federación Latinoamericana de Profesionales del Coaching Ontológicos, la AMCO, Asociación Mexicana de Coaches, y la Academia Europea de Neurociencias. Certificación en manejo de emociones en Co-Crear México, certificación en inteligencia emocional impartido por el Instituto Mexicano para la Excelencia Educativa, certificación de la Red Conocer, Consejo Nacional de Normalización, y certificación de competencias laborales de la Secretaría de Educación Pública como coach ejecutivo de sesiones de coaching, certificación de la Red Conocer en impartición de cursos de formación de capital humano, certificaciones en PNL, programación neurolingüística, Practitioner y Master Practitioner en the Society of Neurolinguistic Programming y PNL México. Certificación en tanatología con el modelo TGD, Colegio de Estudios Sistémicos, y actualmente es cofundadora de ERMA Consulting, empresa creada para consultoría y coaching ejecutivo profesional. Así que demos la bienvenida a Tony Ruiz, una colega que sé que esta sesión nos va a encantar. Bienvenida, Tony. Hola, Bere, muchas gracias. Muchas gracias y buenos días a todos y bienvenidos todos los que se conecten. Y pues hoy vamos a platicar un poquito de el humano, de las limitantes humanas y la diferencia o qué sucede con la parte del ser y con la parte del humano. Entonces voy a empezar. No sé si pueda compartir, ¿sí? Adelante. Gracias, Bere. Ahí ya se ve, ¿verdad? Sí. Bueno, pues bienvenidos todos. Vamos a tener una plática breve, pero bastante interesante. Voy a tratar de explicar rápidamente y al final vemos si hay alguna pregunta con respecto al tema. Humanos integrales altamente responsables. Estamos entrando en una era diferente, en una era más holística. Los cambios de era se dan a partir de ciertas situaciones que suceden en el mundo y cuando hablamos de un cambio de era, hablamos de un tema global. Entonces, hoy vamos a hablar de estos nuevos paradigmas que empiezan a surgir con esta nueva era, la cual empezó ya hace algún tiempo, pero se puede decir que terminó de entrar la nueva era a partir de la pandemia, porque eso pasa a partir de las guerras, de las pandemias y de situaciones globales en las cuales involucra a todo el mundo, suceden estos cambios. Este cambio ya venía dándose más o menos hace algunos 10, 20 años aproximadamente empezó a surgir este cambio. Entonces, en este nuevo paradigma que vamos a tratar de explicar hoy, vamos a entender esta parte de humanos integrales altamente responsables o vamos a tratar de entender un poco la condición humana actualmente. ¿Cómo hemos vivido estas limitantes humanas? Porque como humanos tenemos limitantes. ¿Cómo hemos vivido esta parte humana? Se puede decir que en la era anterior o en eras anteriores. ¿Y cómo empieza el humano a vivir todas estas limitantes humanas en esta nueva era? ¿Sí? Entonces, estamos ante una nueva realidad, una nueva percepción de la realidad, tenemos una nueva percepción más consciente de cómo se vive el amor, cómo se vive la vida, cómo nos resolvemos los milagros. Y cuando hablo de milagros, no hablo de milagros de esos que cree uno que suceden cosas como magia, no, sino hablo de todo lo que representa un milagro, ¿no? Desde el amanecer, la vida misma, ¿no? En este nuevo paradigma,
Pues entendemos que un paradigma es un conjunto de creencias y experiencias y valores que definen la forma en la cual el ser humano percibe la realidad, ¿sí? Cuando hablamos de paradigma, hablamos de una nueva conceptualización, ¿sí? Y de esa nueva conceptualización nacen los sistemas, evolucionan los sistemas. ¿Por qué hablo de sistemas? Porque vivimos dentro de sistemas, ¿no? Vivimos dentro de sistemas familiares, sistemas culturales, sistemas sociales, sistemas educativos, sistemas políticos. Y todos estos sistemas forman parte de lo que es este nuevo paradigma. ¿Por qué? Porque todos estos sistemas se ven alterados, ¿sí? Entendemos que a partir de la pandemia los sistemas cambiaron radicalmente, cambiaron los sistemas, la forma en la cual nos comunicamos. Por ejemplo, los sistemas laborales cambiaron muchísimo porque ahora ya hay sistemas laborales híbridos, los sistemas sociales también, los sistemas de salud también cambiaron, es decir, todo surge un cambio y se crea un nuevo paradigma, una nueva forma de percibir, pero no nada más de percibir la realidad que tenemos, sino de cómo vamos a resolvernos y cómo vamos a aplicar esa realidad, ¿sí? Incluso dentro de los sistemas políticos y los sistemas económicos a nivel mundial, todo se está moviendo. Y pareciera que estamos entrando en un torbellino de cambios, pero así es, cuando surgen los cambios de paradigmas, cuando surge una nueva era, pasa todo esto. Entonces, ¿qué es importante para enfrentar este nuevo paradigma, esta nueva era? Es la coherencia, es decir, empezar a ser coherentes con todo lo que está surgiendo. No podemos tener nuevas formas de pensar, nuevas visiones y seguir actuando de la misma manera. Cuando hablamos de coherencia, hablamos de pensamiento, lenguaje, lo que decimos, lo que nos decimos, lo que sentimos y lo que expresamos a través de esta triada de la coherencia, que sería el lenguaje, es decir, la mente, las emociones, lo que siento, y el cuerpo, que es con el cual actúo. Entonces, si en este nuevo paradigma, si en esta nueva era, si en esta nueva visión y esta nueva forma de ver las cosas, mi pensamiento empieza a ser diferente, en coherencia, mis emociones y mis acciones lo siguen, ¿sí? Entonces es importante mantener esa coherencia. Me voy un poco rapidito para entrar a esta parte para entender las limitantes humanas. Llamamos a este nuevo paradigma, a esta nueva era, la identificamos como la era holística. ¿Por qué holismo? ¿Por qué hablamos de holismo? El holismo puede ser definido como una visión global que parte del todo. Las nuevas generaciones lo entienden perfectamente. ¿Qué significa? Que yo como individuo sé perfectamente que mis acciones impactan al todo. Antiguamente, vamos a llamarle la era en otras eras que hemos vivido, que hemos pasado, pues teníamos como más la cultura de pues, pensar más por nosotros mismos, pero no entender que nuestras acciones impactaban al todo, ¿no? Impactaban a la ecología, impactaban al resto de las personas, impactaban al mundo. Como ya estamos entrando en una era en la cual las comunicaciones obviamente ya son distintas y hoy sabemos lo que está pasando al instante al otro lado del mundo, pues esto genera como una conexión más fuerte entre toda la humanidad y eso nos preocupa, es decir, nos preocupa cómo todo lo que nosotros hagamos o no hagamos, decidamos o no decidamos en esta conexión, en esta conciencia colectiva en la que estamos, que ahora ya entendemos y antes no entendíamos, yo tengo que estar consciente que cada piedrita que lanzo al río, pues genera ondas y ondas y ondas y eso va a impactar a mis sistemas y a su vez a todos los demás sistemas, ¿no? Entonces, holismo, hablamos de una visión global que parte del todo para captar sus componentes en contexto y sus interacciones entre estos con el todo. La palabra holismo proviene de holos, que significa totalidad. En pocas palabras, en esta nueva era,
entendemos, el mundo entiende que somos una totalidad y que todos estamos conectados con todo y que nuestras acciones impactan al todo. Ujú. Y entonces aquí vamos a entender los atributos del humano en esta nueva era, ¿sí? Entendemos que somos seres humanos y como seres somos una parte del ser y una parte del humano. Ujú. Entonces, ¿cuál es la diferencia y qué es lo que nos separa? En- nos separa, me refiero a, para poder separar estas dos partes que nos conforman como seres humanos, ¿sí? Nosotros tenemos una parte del ser y una parte humana. En la parte del ser, entendemos que el ser es esencial, el ser es eterno, el ser es universal, es perfecto y está unido al todo. Cuando hablo de perfecto es que no tiene limitantes. La parte de tu ser no es limitado y es precisamente esta parte del ser lo que nos une a todos. El humano tiene forma, es decir, es materia, el ser no es materia, el ser es energía. Y es esa parte energética, ese nivel energético que todos tenemos, podemos llamarle el ser, podemos llamarle el alma, podemos llamarle el espíritu, podemos llamarle de muchas formas, para no entrar como en muchos conflictos, para que entendamos cuál es esta parte del ser. Esta parte de la cual hoy no vamos a hablar mucho es esencial, forma parte del todo y está conectada con el todo. Esa parte es la que nos conecta en esta conciencia colectiva, en esta conciencia de unidad que hoy entendemos y en la cual pues todos estamos conectados con todo y todo, mis acciones impactan al todo. ¿Qué significa esto? Las decisiones que yo tome, las lecciones que yo aprenda, aquellos pasos que yo dé para evolucionar, ayudan a que evolucione el todo en un colectivo, en una conciencia de unidad en la cual estamos todos y en la que, aunque tú no lo creas, cada una de tus acciones ayuda a que los demás avancemos en esa misma dirección o no avancemos. O sea, aquí para todo, o sea, el que tú crezcas, el que tú te desarrolles, el que tú generes cierta conciencia, el que tú aprendas, aporta al todo. Eso también tiene que ver con el holismo, ¿no? Que ya entendemos que estamos conectados, ¿sí? Y que todo lo que hagamos va a aportar a que la humanidad crezca, a que la humanidad evolucione. Por esa razón, las nuevas generaciones pareciera que ya vienen con el chip integrado. No, lo que sucede es que las nuevas generaciones conectan con toda esta información y pues todo lo que la humanidad ha avanzado durante siglos, ellos ya lo traen integrado, ¿sí? Pero hoy vamos a hablar más de la parte humana, ¿sí? De nuestra parte humana. Nuestra parte humana, punto número uno, tiene forma, es decir, es materia, el ser utiliza al cuerpo, es decir, como si fuera una funda, es como, el ejemplo sería un poco como el traje de buzo que nos ponemos para entrar al mar, ¿no? A lo más profundo del mar. Se puede decir que el ser utiliza el traje humano para poder entrar en esta dimensión, en esta experiencia humana. Entonces, para entrar en esta experiencia humana necesitamos el traje de buzo, ¿no? La forma humana. Pero esta forma humana, esta materia, es finita, no es infinita. El ser sí, pero la materia, la forma humana es finita, es decir, tiene un lapso, tiene fecha de caducidad, se puede decir. Por lo tanto, es temporal, ¿sí? Pero además tiene otras características. No es perfecto, tiene limitantes, ¿sí? La parte humana, nuestra materia, nuestro cuerpo, tiene limitantes, ¿sí? Y otra característica que tiene el humano es que tiene esta individualidad. Así como el ser está unido a todo, el humano tiene esta capacidad de individualidad. Por lo tanto, tiene que trabajar y resolver cosas como individuo,
¿sí? Y en eso que puedes resolver como individuo, en esta individualidad, aportas a todos los demás desde el ser en esta conciencia de unidad. Ajá, pero el cuerpo, la parte humana, es autónoma, se puede decir. ¿Y qué pasa con estas limitantes humanas, Tony? Bueno, estas limitantes humanas están ahí por diseño. No, o sea, no es casual, simple y sencillamente somos por diseño humanos que tienen estas limitantes. Se puede decir que en esta experiencia humana, a pesar de que tenemos esta parte del ser, a pesar de que tenemos toda esta conexión perfecta, sin limitantes, porque el ser es ilimitado, también compartimos esta parte humana y la razón es ¿por qué? Porque venimos a evolucionar determinadas situaciones y a cumplir con determinados puntos. ¿Para qué? Para poder reconocernos, para poder recordar lo que somos y para poder seguir creciendo y evolucionando. Entonces, en estos atributos humanos vamos a entender cómo vive estas limitantes el humano, cómo las ha vivido a lo largo de la historia en una cultura diferente, vamos a llamarle cultura del sufrimiento. ¿Por qué cultura del sufrimiento? Porque todo lo vivimos a partir del sufrimiento, ¿sí? Es decir, a partir de la culpa, del miedo, del sacrificio. Y todo eso en esta nueva era holística, pretende mejorar. No voy a decir desaparecer porque no puede desaparecer del todo, porque seguimos teniendo estas limitantes humanas, seguimos siendo egoicos y la parte egoica y el ego es el que nos lleva a este punto a vivir las cosas desde el sufrimiento. Pero si logramos entender esas limitantes desde una visión más holística, más consciente, podemos seguir viviendo y conviviendo con nuestras limitantes humanas, pero con una visión distinta. Esa es la idea. Y esa es la idea de este nuevo paradigma. Y lo podemos ver cómo las nuevas generaciones viven situaciones que nosotros vivimos más desde el dolor, más desde el sufrimiento, más desde el sacrificio, y las nuevas generaciones lo ven con otra visión totalmente distinta, ¿sí? Simplemente en los ambientes laborales, las nuevas generaciones ya no permiten, ya no toleran el sentirse maltratados, que los traten de una forma no digna. Ellos buscan mucho en esta nueva forma de crear negocio y de hacer empresa, el sentir que además de que están creando negocio, lo están disfrutando. Vamos, no hay por qué sufrir. No se trata de estar sufriendo. La parte holística de la cual les hablo es que ahora el humano entiende que en todos los ámbitos de su vida puede vivir de una forma más equilibrada, ¿sí? Así como yo puedo vivir de una forma más amena mis relaciones sociales y con mi familia, también en la parte laboral puede haber ese equilibrio. Y si yo no encuentro ese equilibrio en el cual mis emociones estén bien y yo me sienta a gusto, simple y sencillamente lo dejan. O sea, no tienen esta concepción como la tenían nuestros padres, incluso nosotros, de, pues nada, te tienes que aguantar, ¿no? Porque pues, se trata de ganar dinero, de tener recursos, pero eso no significa tener que aguantar malos tratos, ¿no? Y anteriormente era más común, no se hablaba de un trato más humano dentro de las empresas. Ahora sí se habla de un trato más humano. ¿Por qué? Porque las personas ya no están dispuestas a vivir en esa cultura del sufrimiento en la cual todo era a través del dolor, ¿sí? Todo era a través de sufrir, pues, de sudar para poder lograr tener éxito y esforzarse muchísimo, pero además con angustia, con estrés, ya no, ya ahora la intención en esta nueva era es que
todo eso cambie y se convierta en situaciones en las cuales podamos disfrutar y podamos sentirnos bien, cambiar esta forma de vivir estresado, con miedo, porque todo era a través del miedo. Incluso la forma en la cual nos educaron dentro de los sistemas familiares, pues todo se manejaba a través del miedo, ¿no? Si no haces esto, tienes este castigo, si no haces lo otro, etc. Y dentro de la empresa tradicional, pues así se manejaba, ¿no? La famosa figura del capataz, que lo único que inspiraba era miedo. En esta nueva era holística vamos a tener que aprender a vivir estas limitantes humanas de una forma distinta. Entonces, la dimensión del ser, es decir, la experiencia de saber que además de ser humanos tenemos otra dimensión, que es la dimensión del ser, una dimensión más etérea, más infinita, más perfecta, solamente la teníamos como teoría, como que nos habían contado que por ahí había una parte de nosotros, un alma, un espíritu, que era como otra dimensión, pero no la teníamos más consciente, ¿sí? Esta creencia de que fuimos separados de Dios y de que al estar separados de Dios, todo lo que tenga que ver con Dios y con lo espiritual y mi parte espiritual está por allá lejos y yo estoy acá como humano solo, nos crea, vamos, en consecuencia, esta creencia en la cual nos desconectamos de esa dimensión, crea este desmedido miedo a morir, ¿no? ¿Por qué? Porque el humano cree que muere y ahí se acaba todo, pero la realidad es que no, la dimensión del ser no muere. Es decir, tu ser, tu esencia, tu alma continúa con este proceso. Pero ese miedo a morir que nos ha metido en miedo a todo lo que suceda allá afuera, es precisamente por la creencia de que fuimos separados y de que estamos desconectados de esta otra dimensión. La realidad es que no formamos parte de eso. Pero bueno, hoy vamos a hablar más para entender la parte humana, la dimensión del ser. La podemos dejar para otra plática porque es algo mucho más profundo. Está ahí, forma parte de nosotros, pero hoy quiero que entendamos al humano. Vamos a entender esta parte humana. Entonces, sí, somos humanos y tenemos limitantes. Somos limitados. Ojo, somos limitados por diseño, ¿sí? Y ese diseño tiene una razón de ser. Hay una razón de ser por lo cual tenemos un ego y ese ego nos genera emociones y sentimos miedo y todo eso tiene una razón de ser. Y la razón no es más que avanzar en un proceso evolutivo. Entonces, no es malo, simplemente sucede, pero hay que aprender a vivirlo desde otra forma, porque lo podemos vivir desde dos lugares, desde una cultura del sufrimiento, desde una visión más holística. Limitantes humanas. La primera limitante, pues, es esa, que somos limitados. Por lo tanto, al ser limitados, no podemos controlar nada. Y creo que la pandemia nos deja un gran aprendizaje a ese respecto porque no sabemos qué puede pasar el día de mañana. No podemos planear, no podemos programar nada. ¿Por qué? Porque no controlamos nada. Creemos que podemos controlar cosas porque eso nos da tranquilidad, ¿no? El creer que yo puedo controlar y el creer que puedo adelantarme a los hechos, eso nos da tranquilidad, nos asegura entrar a un futuro menos incierto, pero la realidad es que no controlamos nada, no existe nada estable, ni nada que yo pueda decir voy a tener un trabajo estable, no, eso no lo podemos controlar. Por lo tanto, somos limitados. Punto número 1, no controlamos. O sea que si tu tema es el control, pues entérate que no controlamos nada. No somos capaces de ver más allá del momento presente, del instante que estamos viviendo. Y tenemos necesidades. ¿Qué significa esto? Necesitamos comer para poder vivir. Necesitamos respirar, necesitamos tomar agua, necesitamos descansar. No somos máquinas perfectas. Esa también es una limitante, ¿sí?
Y además tenemos otro tipo de necesidades, necesidades emocionales, necesidades que nos creamos que son más bien caprichos, pero es parte, eso también forma parte de la condición humana, ¿sí? Entonces, a pesar de que tenemos un cuerpo maravilloso que funciona de una manera maravillosa y que tiene un sistema conocido como homeostasis, que hace esa homeostasis, hace que mi cuerpo funcione a la perfección, que tenga yo un sistema digestivo que funciona a la perfección, un sistema circulatorio, etcétera, que no ando caminando por la calle con las tripas de fuera y ya se están colocadas en su lugar como deben ser. A pesar de todo eso, sí tenemos necesidades y el cuerpo necesita ser cuidado, ser protegido y ser atendido. Esa es una parte de la condición humana, porque si yo decido no dormir, no comer, ¿no? Pues de nada me sirve todo este cuerpo perfecto para poder sobrevivir. Esa sería mi primer limitante humana. La segunda limitante humana que tenemos es que somos vulnerables. ¿Qué significa? Que tenemos emociones, que tenemos sentimientos y que esas emociones están ahí para ayudarme a entender precisamente el mundo y a poder moverme y resolverme dentro del mundo. Y esas emociones yo las puedo vivir desde un lugar muy dramático, muy oscuro, pero también las puedo vivir desde un lugar muy luminoso, ¿sí? Cuando entiendo ¿para qué necesito esas emociones? Pero ahí están, somos emocionales, pero también somos sensoriales. ¿Qué significa? Que sentimos dolor. Esa es otra limitante humana, ¿sí? El cuerpo duele, siente dolor. Entonces, eso también me limita. La tercera limitante, y yo creo que esta más que una limitante es una gran virtud, pero necesitamos aprender a utilizar esta gran virtud. Es que nosotros tenemos capacidad de elegir. Nacemos con un libre albedrío, pero en esa capacidad de elegir tenemos que ser responsables de eso, ¿sí? Yo soy responsable de mi vida, yo soy responsable de mis elecciones, yo creo mi realidad. Y eso nos cuesta un poco de trabajo porque a veces no elegimos, simplemente fluimos por el mundo y no nos damos cuenta que el no elegir también es una elección, ¿sí? Pero además de que elegimos o elegimos no elegir, no nos hacemos responsables de eso. Nos creemos víctimas de las circunstancias y eso nos vuelve victimizados, pues. Y no podemos victimizarnos cuando no nos damos cuenta que todo eso que estamos viviendo forma parte de mis propias elecciones, conscientes o no, porque hay elecciones de las cuales yo soy consciente y hay elecciones que por el hecho de no elegir, sin ser consciente de eso, están ahí. Entonces, entérate que tienes la capacidad de elegir, pero esa capacidad de elegir tiene un detalle. Te tienes que hacer responsable de esas elecciones. Y eso es lo que no hemos aprendido. No hemos aprendido a asumir la responsabilidad de nuestras propias elecciones. No hemos aprendido a darnos cuenta que nosotros creamos la realidad que observamos y que nadie es culpable de nada. Y aquí nadie te ataca, nadie viene a fastidiarte. Eres tú el que elige estar ahí y el que elige poner o no poner los límites que tengas que poner. Entonces, nadie tiene la capacidad de hacerme feliz, nadie tiene la capacidad de quitarme el dolor y de venir a resolverme la vida. Soy yo. Entonces, esta capacidad de elección, este libre albedrío que tenemos como humanos que nacemos con él, puede convertirse en una limitante cuando no eres consciente y no te haces responsable de eso. Esa sería nuestra tercer limitante. Y la cuarta limitante tiene que ver con los apegos. No hemos aprendido a no establecer apegos y tenemos que entender que venimos solos y solos nos vamos a ir, ¿sí? Nada nos pertenece y no podemos desarrollar apegos. Y esta es otra parte que no hemos evolucionado, ¿sí? Tan no hemos evolucionado que ahí están los conflictos territoriales entre que este pedazo de tierra es mío y tú aquí no pasas y este otro pedazo de tierra es tuyo y
y creemos que somos dueños del mundo y dueños de todo cuando en realidad nada te pertenece, ¿sí? ¿Por qué? Porque te vas a ir y no te vas a llevar nada, ¿no? Entonces, aprender a no establecer apegos ni con lo material, ni con las personas, ni con nada. Es decir, tenemos que entender que venimos a compartir un mundo, a vivir en un mundo del cual somos responsables, que tenemos que cuidar, pero además no nos pertenece, ¿sí? Se puede decir que nos lo prestaron para poder habitarlo, pero esta creencia que se ha creado desde los inicios de la humanidad, en el cual el tener cosas te da poder, el poseer cosas, mientras más poseo, más poder tengo, pues nos ha llevado a una serie de situaciones sociales, políticas y culturales que han llevado a dividir al mundo y a generar muchísimos conflictos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que venimos solos y que solo nos vamos a ir y que nada nos pertenece y que no podemos establecer ni desarrollar esos apegos. Entonces, estas serían las limitantes humanas. ¿Cómo se han vivido estas limitantes humanas hasta hoy que no hemos podido trascender esto? ¿Y cómo tenemos que aprender a vivir estas limitantes humanas con una visión diferente? Vamos a revisar desde la cultura del sufrimiento cómo hemos vivido estas limitantes y desde esta nueva visión, desde este nuevo paradigma holístico, cómo podemos transformar estas mismas limitantes en algo que nos lleve a evolucionar y a crecer. Y sobre todo, que nos saque un poco de esta creencia de que todo tiene que ser sufrimiento, de que todo tiene que ser a través del miedo y de que todo tiene que ser un sacrificio. Y no, no lo es. No, no, no debería de ser. Entonces, ¿cómo vivimos estas limitantes desde la cultura del sufrimiento? La primer limitante que no he entendido que soy limitado, que no controlo nada, el creer que podemos controlarlo todo, nos lleva a vivir en una cultura de exigencias, ¿sí? Del deber ser. Vivimos juzgando al otro por cómo hace las cosas o cómo no hace las cosas. También vivimos juzgándonos a nosotros mismos porque intentamos llegar a la perfección y perfectos no somos, porque intentamos tener la razón y la razón, pues ¿quién tiene la razón? ¿Quién realmente tiene la razón? Si cuando hablamos de tener la razón, lo único que estamos hablando es de mi forma de percibir las cosas y mi forma de entender el mundo, y yo pretendo que el otro lo entienda de la misma manera que yo, o peor aún, pretendo que el otro cambie y piense de la misma manera que pienso yo, eso es imposible. Y además es una forma de violencia, es una forma de violentar al otro, pretender que cambie y piense como yo, pues no. Y eso es parte de esta eh, creencia de que nosotros podemos controlarlo todo e incluso podemos cambiarlo todo. La noticia es que no hemos venido a cambiar nada ni a cambiar a nadie, hemos venido a amarlo todo como es y evolucionar en el sentido de que el único sujeto de cambio eres tú mismo. No intentes cambiar al otro porque te estás metiendo en un rollo muy complicado y eso genera mucho conflicto entre las relaciones, cualquier tipo de relación, ¿eh? El único sujeto de cambio eres tú. Todo lo demás no lo puedes cambiar porque, ¿qué crees? Que eres limitado y porque tú no controlas nada. Entonces, viéndolo desde la cultura del sufrimiento, a esto nos ha llevado esta limitante, ¿sí? A vivir en una cultura de exigencias y emitir juicios por todo, ¿sí? Y creemos, además, que tenemos el derecho de emitir esos juicios, ¿no? La segunda limitante, que somos vulnerables, que significa que tenemos emociones, como no hemos aprendido a gestionar
gestionar esas emociones, no hemos entendido cómo utilizar esas emociones que yo necesito y que atienden mis propias necesidades, mi necesidad de sentirme protegido, mi necesidad de poder trascender un duelo, mi necesidad de sentirme acompañado, de poder convivir, de poder tener esta conexión con el otro. Todas esas necesidades atienden mis emociones, por eso tenemos la alegría, por eso tenemos el miedo, por eso tenemos la tristeza, por eso tenemos el enojo, porque necesitamos aprender a poner límites. Todo eso forma parte de la parte más luminosa de las emociones, pero no hemos entendido cómo gestionar esas emociones. Entonces, desde una cultura del sufrimiento, ¿a qué nos ha llevado el ser emocionales? Nos ha llevado a vivir neurosis, depresión, enfermedades físicas, enfermedades mentales. Evadimos aquellas emociones que consideramos negativas, pero evitamos vivirlas de una forma diferente, ¿sí? Vivir las experiencias con otra visión más luminosa de todas esas enfermedades, perdón, emociones. Es que estoy leyendo aquí lo de enfermedades. Enfermedades sí, porque el no aprender a gestionar mis emociones, pues enferma mi cuerpo. Acuérdense que somos materia y que este cuerpo, a pesar de ser un cuerpo maravilloso y de tener una funcionalidad increíble, no es perfecto y debemos cuidarlo. Y una de las formas de la cual descuidamos nuestra parte física es a través de las emociones, precisamente por la conexión y la coherencia que hay entre las emociones y el cuerpo. Entonces, ¿somos vulnerables? Sí. ¿Somos emocionales? Sí. ¿Es malo? No. No hemos aprendido a gestionar y a entender para qué necesito el miedo, para qué necesito a la tristeza, para qué necesito al enojo, para qué necesito la alegría, para qué necesito esta parte que me da el poder convivir, el poder compartir con el otro. Todo eso forma parte de mis emociones, pero hay que aprender a gestionarlas. Y una de las nuevas, de la nueva forma de entender este nuevo paradigma es eso, aprender a gestionar mis emociones. La tercera limitante humana, somos responsables, hay que aprender a asumir la responsabilidad de nuestras propias elecciones. Hay que dejar de ver todo afuera y empezar a entender que todo viene desde dentro. Hay que dejar de culpar al otro y dejar de vivirnos como víctimas de las circunstancias o peor aún, convertirnos en el victimario o el rescatador. Hay que entender que todo parte de ti, ¿sí? Soy responsable de mis elecciones, soy responsable de mis decisiones y asumo esa responsabilidad, ¿sí? Y la última limitante que hemos vivido de manera errónea, se puede decir desde el sufrimiento, es que establecemos apegos, manipulamos, chantajeamos y queremos controlar, nos hacemos necesarios, tú me necesitas, por lo tanto, no puedes vivir sin mí, o al revés, creemos que necesitamos del otro, entonces nos sacrificamos. Entonces, toda esta parte de no establecer apegos hay que aprender a vivirlo desde una visión totalmente diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque como la hemos vivido desde la cultura del sufrimiento, nos ha llevado a esto, a establecer apegos, a manipular, a creer que me muero si no está el otro, a creer que mis hijos tienen que hacer lo que yo diga, incluso dedicarse a lo que yo me dedico, y la realidad es que no te pertenece, nada te pertenece, ni las personas, ni nada de lo que esté allá afuera, ¿sí? Hay que aprender a convivir, compartir, a lidiar con todo lo que tenemos a la mano sin establecer apegos. Ahora vamos a ver cómo puedo vivir esas limitantes desde una forma más holística, ¿sí? Entender de manera holística, esta sería la otra visión. Me reconozco limitado y reconozco que los otros también son limitados. Entonces me salgo de la cultura de las exigencias y dejo de juzgar y dejo de querer controlar. Entiendo a ver las cosas más desde los hechos que desde mis propios juicios y desde mis propias interpretaciones. Y entiendo que el otro es un otro legítimo que tiene una forma completamente diferente de ver el mundo y de entenderlo, y eso se respeta. En la parte de que soy vulnerable, una nueva forma de entenderlo desde una cultura más holística es que comprendo que no hay emociones negativas, simplemente son, y empiezo a gestionar mis emociones para vivir la experiencia de la vida
gestionándolo desde un lugar más ameno, más agradable, más orientado hacia un aprendizaje que a seguir sufriendo, ¿sí? Las emociones son tus aliadas, ¿sí? Las puedes hacer tus aliadas. La otra parte es que soy responsable, entiendo que tengo capacidad de elegir, pero asumo la responsabilidad de mi vida, asumo mis elecciones, me hago cargo, ¿sí? No cargo culpas, simplemente entiendo que soy responsable y mucho menos culpo al otro, ¿no? Dejo de victimizarme y empiezo a enfocarme en crear mi propia realidad sabiendo que tengo esta capacidad. Y la última limitante, vista desde una cultura más holística, es que empiezo a darle el valor a cada cosa, ¿sí? Cada cosa es un regalo, cada persona es un regalo, pero entiendo que no me apego, que no me pertenece. Disfruto en momento presente lo que hay sin apegarme a nada, sin establecer apegos. Yo entiendo que este tema de los apegos nos falta mucho a la humanidad para poder evolucionarlo, pero podemos empezar desde esta nueva era, desde esta nueva cultura holística, a vivirlo de una manera diferente, ¿sí? Como eso, como un regalo, agradeciéndolo siempre, pero sin apegos. Entonces, para concluir, ¿a qué venimos a este mundo? Venimos a sortear nuestra salida, es decir, a salir airosos, a entender, a aprender, a regresar a nuestro origen, a esa conciencia universal de la cual venimos, pero habiendo aprendido y habiendo entendido, a dejar esta vida mejor de como la encontramos. A eso venimos. Venimos a trascender, a recordar lo que somos, a recuperar nuestras alas, nuestra propia luz, a volver a establecer nuestra conexión con el ser que somos. ¿Se acuerdan que hablamos hace rato de ese ser? Está conectado. Nadie nos ha desconectado de esa parte de Dios que somos. Estamos ahí conectados con eso y venimos a recuperar esa luz, a esa conexión, a pintar nuestras alas de colores y a volver a ser como mariposas llenas de luz, ¿no? A eso venimos. 4 cosas importantes que no podemos olvidar. Venimos a ser felices. Nadie dijo que venimos a sufrir en ningún momento. Venimos a ser felices. Con todo y esas limitantes, venimos a ser felices. Venimos a amar y ser amados, ¿sí? Aprender a amar y aprender a permitirnos ser amados. Venimos a generar conciencia, con lo cual venimos a evolucionar. Y yo les decía hace rato que las limitantes están ahí por diseño. Sí, de eso se trata. Por diseño somos limitados y por diseño esas limitantes nos van a ayudar a generar una conciencia distinta. Y punto número 4, venimos a cerrar ciclos. ¿Sí? Cerrar ciclos significa estar en paz con el otro. Vine a aprender, gracias por enseñarme, gracias por ser mi maestro de vida, estoy en paz contigo, te perdono, me perdono y cierro los ciclos. No dejen ciclos pendientes, no dejen ciclos abiertos, porque eso es parte de lo que venimos a hacer, era parte del plan, ¿sí? Y por último, bueno, pues nuestra vida está llena de retos, preocupaciones, crisis, conflictos, pero a pesar de todas esas incomodidades, a pesar de todas esas limitantes, nuestra mente, cuerpo y emoción pueden crear desde dentro la base de mi equilibrio. Todos tenemos la responsabilidad, ya lo vimos, tenemos la responsabilidad de crear nuestra vida, de cultivar nuestras capacidades y virtudes para manejarlas armoniosamente en nuestra vida, pero y de esa manera, pues empezaremos a ayudar a que esta nueva era, esta era holística, nos ayude a crear una humanidad más bella y más libre. Y pues con esto termino. Gracias. Ahora sí, si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues adelante. Pues muchas gracias, Tony. La verdad, súper interesante. Eh, y bueno, yo tengo mucha información que nos compartes como siempre. Pero, pues somos felices y decías, no hay que apegarnos, pero esto lo veo como, bueno, así como ya lo platicaste ahora, tenemos el juego, ay, se me fue el nombre ahorita, el juego de, el de las fichas en el que vas y compras edificios, el Monopoly, Ajá, sí. ¿no? Pero entonces el Monopoly
es un juego para nosotros, pero así es la vida. Hoy se convierte en la vida de, bueno, hoy voy a jugar a comprar el carro, o a jugar a comprar, la casa, o a jugar a endeudarme con el viaje, ¿no? Sí, ¿y qué crees? Es un juego y es temporal, o sea, es temporal, es parte del plan y creo que todos esos elementos, hablando de esta cuarta limitante que es la de los apegos, yo creo que todos los elementos que nos aporta la vida, llámese un trabajo, llámese una familia, una pareja, un carro, una casa, nos ayudan a transitar este proceso en el cual estamos aprendiendo, pero no hemos aprendido a no apegarnos a eso, ¿sí? Es decir, no tiene ninguna importancia el hecho de que pierdas algo o no, simple y sencillamente todo va y viene. Los estoicos también hablan mucho de eso, a pesar de que estamos hablando de una filosofía de hace más de 2000 años, decían, todo es prestado y lo vas a tener que regresar en algún momento. Entonces, no te apegues, no te apegues a eso. Fíjate, desde hace cuánto estamos tratando de entender esto y no lo hemos acabado de entender. Pero somos humanos, somos emocionales, o sea, es difícil que hasta la pluma que te regalaron no te emocione, ¿no? De, ay, ya se le acabó la Sí, tinta, la tengo que tirar. ¿Cómo? O sea, sí, estas nimiedades, ¿cómo le haces para, bueno, a la basura? O la guardas de recuerdo como, darle valor a la persona que te lo dio, porque ese es el punto, Bere, darle el valor y no más del valor que tiene, ¿sí? Porque si no, establecemos apegos, ¿sí? Es a cualquier relación, a cualquier situación y a cualquier cosa material, hay que darle el valor que realmente tiene, porque las cosas que valen, que realmente valen, no cuestan, están allá afuera, gratis. Puedo salir y tenerlas, ¿sí? Lo demás sí tiene un valor. Yo claro que estoy consciente que una casa tiene un valor, pero no hemos aprendido a darle el valor adecuado a las cosas para no establecer esos apegos. sí, no, Gracias. definitivamente. Ahí comentaron algo, pero por aquí no puedo ver los chats. Ya los puedo ver. Comenta Claudia Camargo. Gracias, Tony. Nosotros hacemos nuestra realidad, pero ¿qué pasa con la realidad comunitaria? Nada, pues la realidad, o sea, cada quien se hace cargo de su propia realidad, pero esa realidad que tú observas depende de ti, de tu propio observador, ¿sí? Si lo que yo veo allá afuera no me gusta, no estoy de acuerdo, tengo que empezar a trabajar conmigo mismo para poder corregir en mí mismo eso que no me gusta, eso que veo afuera. Cada quien se hace cargo de su propia realidad. Si tú creas tu realidad desde ti, trabajando internamente con aquello que no te gusta, créeme que tu propia realidad allá afuera cambia. ¿Sí? Es decir, lo que ves allá afuera tiene que ver con lo que esté sucediendo adentro, ¿no? Y cuando uno está bien desde dentro, lo que haga el otro o no haga, tú estás en paz con eso. ¿Sí? Yo hablaba, no venimos a cambiar nada, venimos a amarlo todo. Si aprendes a amarlo todo y amar lo que es y como es, no te crea ningún conflicto, porque tú, desde ti, tu único sujeto de cambio, estás bien. Ok, Nos, sí. Buenos días a todos, dice Cookie. Hola, Eh, Cookie. y Toño, ¿tienes preguntas por ahí en todas las demás redes? No, no, no tengo ahorita preguntas de. Bueno, tengo yo una pregunta. Eh, de alguna manera, cuando empezaste la plática, hablabas de que pues han venido cambiando las cosas y que ahora estamos como en esta era más holística. Y por otro lado, pues esto que nos dices de que el único sujeto de cambio eres tú mismo. Entonces, ¿cómo conecta esta transformación del mundo que estamos observando? Y incluso decías que esto de la pandemia o las guerras suelen ser así como detonantes.
¿Cómo conecta este cambio individual con este cambio o pues sí, estos cambios que se van dando en una sociedad, en un país o en todo el planeta? Sí, yo comentaba al principio sobre la conciencia de unidad. En la conciencia de unidad hay un punto en el cual estamos unidos todos, si se puede decir. Hay un hilo conductor que nos une a todos, nos conecta a todos como parte de de una misma conciencia. Entonces, si yo trabajo conmigo mismo, con mi propio cambio interno, con resolver todas estas limitantes, todos estos conflictos que yo tengo conmigo mismo, automáticamente mi mundo cambia, ¿sí? El exterior cambia. Entonces, yo no me estoy dando cuenta cómo el trabajo conmigo mismo está ayudando a que todos los demás también empiezan a entrar en este mood. Es como un colectivo, un consciente colectivo. Entonces, yo decía, avienta tu piedrita al río. Si yo trabajo conmigo misma y empiezo a crecer y empiezo a trabajar mis propios conflictos, es como si yo aventara una piedrita al río y eso va a generar una onda esa onda de mi cambio impacta primero a mi sistema familiar, porque hace que la gente que está a mi alrededor cambie, en mi propio cambio ellos también cambian y esa onda impacta después a una sociedad y esa otra onda impacta así hasta llegar a un país, a un mundo, ¿sabes? Se va expandiendo. Mi propio granito de arena, se puede decir, mi piedrita, mi propio cambio, el que yo esté bien conmigo mismo, está generando una onda que impacta al todo. A eso me refiero con esta parte holística, ¿sí? Entonces, el único sujeto de cambio soy yo. Si yo cambio y empiezo a vivir de una manera más amena, más amable, pues obviamente que el mundo lo nota y se genera como una cadena, ¿no? Una frecuencia inmensa que va haciendo que todo mi entorno cambie para mí y cambie para bien, ¿sí? Así es como se generan los cambios. A ver, perdón, pero ahí, ¿qué pasa? Por ejemplo, si una persona ya cambia y más o menos está trabajando, como dices, en todo esto, y de pronto, pues hay círculos, ¿no? En todo el mundo donde de pronto no, o sea, choca con estas otras frecuencias de personas, Ajá, pero tienes chocan que convivir finalmente porque, haz de cuenta que todas estas ondas, todos generamos ondas y esas ondas chocan y algunas empatan y otras no empatan, ¿sí? Algunas resuenan y otras no resuenan. Pero no te preocupes, las frecuencias que van a chocar con las tuyas son las que resuenen contigo. Lo que no resuene contigo no va a estar en tu vida, ¿sí? Es decir, hablamos de ondas, pero si tú empiezas a vivir desde el sufrimiento, desde el victimismo, desde el drama, te enojas con todos, te peleas con todos, tienes conflictos con todos, ¿qué es lo que va a llegar a tu vida? Conflictos y más conflictos, porque esas ondas que estás generando están empatando y haciendo resonancia con ondas igual de conflictivas que las tuyas. Entonces, ¿qué es lo que hay en tu vida? Puro conflicto. Y desde hoy te lo digo, si en tu vida hay conflicto, empieza a analizar qué está saliendo desde ti, qué ondas, qué frecuencias, qué estás resonando al mundo para que lo que resuene contigo sea eso. Entonces, el problema no está afuera. Volvemos a lo mismo. Viene desde ti. Tú eres el sujeto de cambio, tú eres el que tienes que resolver. Que no me gusta lo que el otro hace, dijo y se hizo, está bien, tú no lo vas a cambiar, cámbialo tú internamente, modifícalo tú, elige tú qué vas a hacer contigo mismo. Y desde ahí, tus resonancias, tus frecuencias y la realidad que observas, para ti es una y para el otro puede ser otra, pero tú creas esa propia realidad, tú creas esas ondas, tú atraes esas otras frecuencias que resuenan contigo. Es decir, vuelvo a lo mismo. Tienes esa capacidad de elegir, utilízala porque aquello que elijas te va a generar consecuencias. Hablamos de ley, causa y efecto.
y tienes que asumir la responsabilidad de esas consecuencias. Si eso que estoy viendo no me gusta, adivina qué, tú lo creaste. Tú creaste esa frecuencia, esa realidad. Tú la puedes cambiar. No sé si Mm, quedó claro este punto, Toño. sí. Aquí Cookie nos dice, siempre un gusto escucharte, querida Tony. Me quedo con, Gracias, Cookie. Gracias. somos seres limitados. Debemos hacernos responsables de nuestras decisiones. El único sujeto de cambio soy yo. Evitar desarrollar apegos. Vengo a recuperar mis alas, a reconectar con el ser que soy. El ser es infinito. Gracias por compartir tu sabiduría con nosotros y generar la onda expansiva. Un abrazo, Cookie. Gracias, Cookie. Abrazo de vuelta. Gracias. Hola a todos, buenos días. Solo aquí aprovechar, ¿no? Para saludarlos, decirles que siempre es un gusto volverlos a ver. Es como reconectar con esta parte interna tan linda, ¿no? Tan enriquecedora que se da cuando estamos todos juntos. Y bueno, que me recuerda, ¿no? Como por qué empecé a estar, bueno, con ustedes y con todos, ¿no? Gracias, Flor. Estoy emocionada de verlos. Buenos días. Bueno, una rápida, ¿no? Un rápido comentario sobre esto, Tony, y siempre agradeciendo todo el conocimiento que nos das. Que bueno, efectivamente el tema de que solo tenemos control sobre nosotros mismos, ¿no? Podemos ver hacia adentro y cambiar las cosas. Yo les comento así rápidamente. He estado con muchos temas, pero bueno, uno muy importante es el de mi mamá y el tema de que nadie viene, por qué, etcétera, ¿no? Ya sabes. Tengo varias hermanas, todas viven lejos, yo soy la única que está aquí cerca. De pronto, pues sí me siento un poco agobiada, ¿no? Porque pues no tengo a alguien que me ayude, pero empecé a hacer muchos corajes, ¿no? Por ese tema de que, pues, Ujú. ¿por qué y cómo y alguien que me ayude, etcétera, ¿no? Pero al final, gracias a los conocimientos que ya tenemos, pues me di cuenta de eso. Dije, bueno, pues es que, o sea, la única que puede cambiar soy yo. La que tiene que cambiar esta situación de, ¿no? Esta visión, etcétera, soy yo. Entonces, bueno, pues empecé a soltar, a hacerme cargo de mí misma, ¿no? De mis cosas, de lo que yo pienso, de lo que puedo aportar, de lo que puedo aprender de esta situación. Y bueno, pues ahora, no les digo que estoy así súper bien, pero digamos que de un, no de un 100%, creo que estoy ya como en un 90%, ya más tranquila, ¿no? Pues ya en una situación un poco ya diferente y también más enriquecedora, ¿no? Porque al final creo que tenemos que tener siempre esta conciencia de que, híjole, ¿para dónde me estoy yendo, no? Me siento súper mal y estos sentimientos como que no van conmigo, no me siento bien, ¿qué es lo que está pasando? Como dices, ¿no? Empiezas tú a tener conflictos y entonces empiezas a tener conflictos con todo el mundo, ¿no? Entonces Sí, regresé al punto, ¿no? Digamos, al amor por mi familia, por mis hermanas, por mis papás. Bueno, mi padre falleció hace mucho, pero como que vuelves al amor, ¿no? Y yo en el amor me sí, siento súper bien, o sea, de verdad, ¿no? Me siento súper bien sin esta voz que me esté diciendo, oye, no, y ¿por qué te vas a dejar? Ya sabes, ¿no? Puras tonterías. En el amor me siento muy bien y parto desde el amor, o sea, regreso, ¿no? Regreso al amor y creo que esto me ayuda mucho, ¿no? Y es mucho lo que comentas, o sea, al final sí, creo que si estamos, ¿no? Internamente bien, todo lo sí. demás empieza a cambiar. Aquí lo interesante, Flor, volvemos a lo mismo, desde dónde quieres vivir esta Así es, experiencia, ¿no? Desde una cultura del sufrimiento, victimizándote y por qué no vienen y por qué yo, o etcétera. desde una visión más holística, entendiendo el para qué tenía yo que estar en esta experiencia Así es, y cómo puedo vivirlo desde otro lugar, entender que quizá hoy no lo vea, pero tengo el privilegio de estar en estos momentos viviendo con mi mamá estos últimos años, meses, lo que así sea, es, de su claro. vida. Y acuérdate que una de las cosas que venimos a hacer es a cerrar ciclos. Entonces, Exacto. empieza a cerrar ese ciclo y aprovecha la oportunidad de estar ahí, entendiendo el para qué me tocó a mí, ¿no?
¿Para qué? Tenía que Sí, estar yo es aquí. exactamente, Tony. Y Así y es, obviamente desde el amor. Y pues gracias, claro Flor. A que mí sí. también me da mucho Ay, gusto a mí verte, como igual, les siempre. mando un abrazo, igual a todos, Gracias. un gusto. Pues muy bien, pues llegamos justo a la hora, muy puntuales para que todos puedan seguir con sus actividades. Gracias, Tony, de verdad, siempre muy enriquecedor. Si alguien más tiene alguna pregunta, hable ahora o calle para siempre. Nos vemos en la siguiente sesión. Nadie. Perfecto. Muchas gracias. Pues Muchas gracias, gracias, como Tony, de siempre. verdad. Gracias, Muchas Toño, y gracias, gracias Tony. a todos Gracias, Darén. Buen día los para que todos. tempraneros que se conectaron hoy y como siempre agradecida con todos. Muchas gracias. Ay, igual, saludos a todos, un gusto verlos como siempre. Cuídense mucho y buen día y que tengan una excelente semana. Buen día. Gracias.